Cordial saludo, señores. Siguiendo con nuestro curso Gerencia de Talento Humano, seguimos tratando el capítulo segundo sobre la adquisición de personal. ¿Qué hemos venido tratando en la adquisición de personal? Que para llevar a cabo este proceso en las empresas necesitamos una serie de pasos lógicos que nos van a permitir de una manera coordinada lograr el propósito que nosotros buscamos, el cual es vincular personas que sean competentes y ante todo honestas. Para ello calculamos primero la calidad, cómo deben ser nuestros cargos técnicamente, para con base en esa información proceder a identificar cómo deben ser las personas que van a desempeñar esas responsabilidades. Posteriormente, el segundo paso, determinamos la cantidad. Recordemos que la cantidad de personal está estrechamente relacionada con la cantidad de productos que vamos a sacar al mercado para satisfacer nuestra demanda, nuestro pronóstico de ventas. Hecho ese equilibrio, salimos a buscar las personas que necesitamos y analizamos esas fuentes de donde vamos a obtener nuestro personal. Posteriormente tomamos esas tres bases fundamentales, esas tres variables, y hacemos la selección de personal. Recordemos que en la selección de personal realizamos un proceso de comparación-análisis en el cual analizamos qué requiere la empresa, su calidad, qué ofrece la persona en la búsqueda, sacamos la cantidad y el siguiente paso es la contratación. Vamos a contratar las personas, vamos a vincularlas a la organización, hablemos de esa contratación. Entonces, cuando hablamos de nuestro proceso de contratación, nos tenemos que remitir, en nuestro caso, a lo que dice el Código Sustantivo de Trabajo en Colombia. Y para ello debemos buscar la definición del concepto contrato de trabajo. De acuerdo con la ley, contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Es decir, yo como persona natural le ofrezco mis servicios a otro patrono que sea una persona natural o una persona jurídica a la cual le voy a prestar los servicios dependiendo lógicamente de lo que él desarrolle, de lo que él me pida que yo haga, y por eso él me tiene que pagar. ¿Cómo se dan los contratos de trabajo? ¿Cuál es la forma? Los contratos de trabajo se pueden dar en forma verbal o escrita. Una empresa seria organizada lo hace por escrito. Más adelante, cuando estemos en los debates en clase, vamos a ver las implicaciones que tienen los contratos verbales. ¿Y cuáles son los elementos fundamentales de los contratos de trabajo? Hay varios elementos fundamentales. Uno, de acuerdo con la definición, actividad personal, es decir, la labor debe realizarla la persona que fue contratada, no otro a quien él delegue sus responsabilidades. La continuada subordinación, es decir, la persona debe cumplir con los reglamentos y las órdenes que le indique su patrono. Y el tercer elemento, un salario como retribución del servicio, un pago, una compensación en dinero o en especie por su servicio. Y para que haya un contrato de trabajo se necesitan los tres elementos. Con uno solo que no se dé, no hay contrato de trabajo. Ya analizaremos en debate en clase cómo es el asunto que se da en un medio nuestro donde la politiquería hace que se utilice en algunas organizaciones el concepto de prestación de servicios. ¿Y cuál es la duración de los contratos de trabajo? Tenemos varias duraciones. Empecemos por una muy sencilla, a término indefinido. ¿Cuál es a término indefinido? Ese contrato que toda persona busca de una organización a la cual le va a prestar su servicio. Es el celebrado entre el trabajador y su empleador sin término de duración estipulado o determinado. Es decir, se sabe cuándo comienza, pero no se sabe cuándo termina. Ese contrato a término indefinido puede ser verbal o escrito. Otro tipo de contrato, por obra o labor determinada. Es decir, la persona es contratada para llevar a cabo una actividad específica, una labor, un objetivo propuesto por la empresa que se va a gastar un determinado tiempo, el cual no se sabe cuál es. El tiempo de duración de contrato es lo que dure la obra o la labor. Característica de estos contratos, siempre debe ser por escrito, no puede ser verbal. Y en ese documento escrito hay que especificar claramente la obra o labor a realizar dentro de la organización, no se parte de supuesto, hay que dejarlo por escrito. Otro tipo de contrato a término fijo es aquel que acuerdan las partes con una duración mínima de 1 año y máxima de 3 años. Ya ahí tenemos un rango en el cual nosotros al hacer el documento le ponemos mínimo 1 año, máximo 3. Pero hay que cumplir con unas condiciones, unas características. La primera de ellas siempre debe ser por escrito, es decir, no puede ser verbal. Otra característica, se puede renovar indefinidamente, es decir, todas las veces que las partes lo deseen. Cada vez que el contrato se va a vencer, lo renovamos, si queremos renovarlo.
Pero hay una condición muy importante a tener en cuenta en este contrato, y es que para su vencimiento, el patrono debe avisar por escrito al trabajador con 30 días de anticipación la no renovación, porque si no lo hace, automáticamente el contrato queda renovado por el mismo periodo anterior que se había firmado. Otra característica, tenemos contratos a término fijo que pueden ser menor de un año, ¿sí? Inicialmente decimos que puede ser entre 1 y 3 años, pero hubo otra reforma de la ley que estableció en que los contratos también pueden ser menores de un año. Característica de estos contratos menores de un año, siempre se debe ser por escrito, indudablemente. Otro elemento importante es que la renovación se puede hacer hasta por 3 periodos iguales o inferiores. Después de ese tercer periodo, o sea, el cuarto periodo que lo vamos a renovar, tiene que ser mínimo por 1 año. Otra característica es que las prestaciones sociales deben ser pagadas proporcionales cualquiera sea el tiempo de servicio. Y eso se ha hecho extenso a todos los contratos por la misma fallos que ha dado la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia. También se establece que el periodo de prueba es máximo 1/5 parte del tiempo contratado y no debe superar los 2 meses, porque todo contrato de trabajo tiene un periodo de prueba que debe ser máximo de 2 meses, excepto los contratos a término fijo menor de 1 año, que será por 1/5 parte del tiempo, sin sobrepasar los 2 meses. En clase haremos ejercicio para ver cómo los calculamos. Otro contrato, el contrato de aprendizaje. Se dice que es una forma especial dentro del derecho laboral mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional, metódica y completa, requerida en el oficio, actividad u ocupación, por cualquier tiempo determinado no superior a 2 años, y por eso recibe un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso constituye salario. Elementos importantes. Es para que la persona haga un estudio, para que ponga en práctica unos saberes, estudia y practica, y su duración no puede ser máximo de 2 años. Aquí no hay pago de salario, como establecíamos en la definición de contrato, sino que hay un apoyo de sostenimiento mensual. ¿Y cuáles son los elementos principales que tiene particularmente ese contrato de aprendizaje? 1. La finalidad es la de facilitar la formación en las ocupaciones, para que la persona en la formación que está estudiando, que está adquiriendo unas competencias para que sea competitivo en el mercado, se le facilite. Segundo elemento, la subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje. No es que vamos a contratar aprendizajes para que desarrollen actividades propias que debería hacer un trabajador con un contrato normal de trabajo. No, es aprendizaje, complementación. Y la formación se recibe a título estrictamente personal, solamente el aprendiz. Y el apoyo de sostenimiento mensual tiene con el fin de garantizar el proceso de aprendizaje, de apoyo. ¿Qué pasa con ese apoyo de sostenimiento mensual? Se dice que debe ser mínimo en la fase electiva el equivalente al 50% de un salario mínimo mensual legal vigente. En la parte electiva, es decir, cuando está en la institución educativa, adquiriendo, estudiando la teoría. Durante la fase práctica será equivalente al 75% de un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, cuando ya va la empresa a poner en práctica los conocimientos teóricos, porque él va como aprendiz, no como trabajador. Cuando la tasa de desempleo en Colombia sea menor al 10%, entonces será el 10% de un salario mínimo mensual legal vigente. Es lo que estamos viviendo hoy día en Colombia. Como la tasa de desempleo está por debajo del 10%, hay que pagarles el 100%, no el 75%. Y algo importante, en ningún caso podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales decaídos en una negociación colectiva. En otras palabras, los contratos de aprendizaje no son caballitos de batalla de los sindicatos, porque ya no hace parte de esos elementos, por cuanto la ley dice que solamente va a ser un aprendiz, no es un trabajador, por tanto no está cobijado por esos elementos. Otro elemento importante a tener en cuenta es que durante la fase práctica el aprendiz estará afiliado a riesgos profesionales por la ARL que cubra la empresa, totalmente. Además, debe haber una afiliación a una empresa promotora de salud, a una EPS, conforme al régimen de trabajadores independientes pagados plenamente por el patrono, es decir, el 12.5% que hay que hacer por salud lo debe pagar totalmente el patrono. Aquí lo que no hay aporte es para pensión, porque como no es un trabajador, no tiene a pensión. Pero ¿qué pasa cuando el que aprendiz es un estudiante universitario? Se dice que cuando es un estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no podrá ser inferior a un salario mínimo legal, mensual legal vigente, imparagitablemente. Y tiene como característica el estudiante universitario que debe cumplir con actividades de 24 horas semanales en la empresa o que curse el semestre
de práctica, mínimo 24 horas, o que curse el semestre de práctica. Aquí hay que tener muy cuidado cuando el semestre de práctica es obligatorio en la universidad, en la institución que lo hace, porque ahí hay que tener mucho cuidado con el número de aprendices. ¿Por qué? Porque el número de aprendices, de acuerdo con nuestra ley, dice que la obligación para toda empresa que ocupe mínimo a 15 trabajadores, ya por tener 15 trabajadores hay que tener un aprendiz. Pero resulta que realmente se pide es que haya un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de 10 o superior que no exceda de 20 cuando ya son más de 20 trabajadores en la empresa. Otra característica, los aprendices universitarios en un número no superior al 25% del total de aprendices en la empresa. Es decir, para que un aprendiz universitario pueda estar como aprendiz en una organización, necesitamos que hayan cupos, de acuerdo con el número de trabajadores, para 4 aprendices, 4 contratos de aprendizaje, de los cuales 3 pueden ser por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y 1 por cualquier institución universitaria, porque este proceso es vigilado por el SENA. Bien, señores, por ahora dejamos ahí ese tema. Ahora más adelante vamos a ver otros aspectos legales de los contratos de trabajo de acuerdo con nuestra legislación colombiana.